Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Buenos días. Del libro Principios Cooperativos en Acción, escrito por Ariel Guarco, en su capítulo 4, Integrar la diversidad para democratizar la palabra. El grupo de alto nivel sobre la libertad y el pluralismo de los medios en Europa describe el papel de los medios en las sociedades democráticas de la siguiente manera. La democracia necesita una esfera pública informada, inclusiva y plural, y en gran medida los medios de comunicación son los creadores y editores de esta esfera pública. Y advierte, es por ello que los medios son depositarios de un poder considerable y pueden llegar a alcanzar la posición de un cuarto poder dentro de la sociedad. El corolario de esta concepción deudora de Jürgen Habermas y otros pensadores es que si el poder económico concentrado controla los medios de comunicación, entonces controla la esfera pública. La comunidad debate en un escenario creado y editado por el poder económico. Grupos económicos con fuertes vínculos con el capital financiero controlan múltiples plataformas de comunicación y están condicionando severamente la pluralidad y diversidad que una sociedad democrática requiere. Desde la década de 1980 se fue configurando el dominio de la agenda global en manos de unos pocos grupos de la comunicación, entre ellos Alphabet Incorporation, que es Google, Comcast, Walt Disney, News Corp, 20th Century Fox, AT&T Entertainment Group, Time Warner, Viacom y Sony Entertainment. Habiéndose iniciado en una determinada faceta de la comunicación, hoy combinan múltiples plataformas y lideran los procesos de convergencia con una facturación y presupuestos que superan al de muchos estados. Esta hegemonía global tiene su correlato en cada uno de los territorios. Ignacio Ramonet, en un ilustrativo texto que describe minuciosamente la relación entre los medios y los principales grupos económicos, nos recuerda las inolvidables palabras de quien entonces era director del canal TFI de la televisión francesa, en relación con la verdadera misión de ese gigante de los medios de comunicación de ese país. Dijo: la función de TFI es ayudar a Coca-Cola a vender su producto. Lo que nosotros vendemos a Coca-Cola es tiempo disponible en el cerebro humano. Como bien expresa la Federación Internacional de Periodistas, cuando la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se subordinan a la lógica de la ganancia, quedan en el centro de la escena los grupos de la economía concentrada. Los anunciantes tienen una incidencia determinante en los contenidos, así como los propios dueños de los medios, que cada vez en mayor medida son actores ligados al mundo financiero. Hoy, con la preeminencia de redes digitales de comunicación, la proliferación de las noticias falsas, fake news, la dificultad para resguardar la privacidad de los datos y la utilización de algoritmos en las redes sociales, resulta indispensable para el funcionamiento de la democracia establecer reglas de juego que preserven tanto la libertad de expresión como el derecho a estar informados. Hoy en Lecturas Compartidas está Carlos Amorín. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué leímos? Mira, lo que leímos es fundamentalmente la descripción de cómo en los últimos años ha evolucionado el sistema
de manejo de la opinión pública a través de los medios, con una subordinación espuria a la misión inicial. El medio de comunicación es lo que ha hecho que los hombres evolucionen en sociedades y que puedan llegar a un nivel actual en el cual desarrollan una tecnología que lamentablemente en la mayoría de los casos ha sido cooptada y no se aplica en beneficio de esa sociedad que financió y generó con sus propios integrantes esas tecnologías. Por eso es que esos grupos concentrados, al hacer el uso monopólico de la información, están condicionando que el statu quo no cambie y que siga habiendo sectores enormemente postergados de la humanidad que no tienen acceso a elementos genuinos como para evolucionar hacia una sociedad más solidaria, más inclusiva, más humana, más justa. Y lo que dispara esto es que hoy día las herramientas tradicionales de los medios de comunicación, la radio, la televisión y los diarios, fundamentalmente, ya son obsoletos. Los están usando hoy, pero ya están saliendo del mercado. Hoy día importan más las redes digitales y, sobre todo, para producir esa alienación necesaria para mantener a la sociedad bajo control, están entrando en juego los que se llaman los algoritmos. Los algoritmos son los que van a determinar cosas como, por ejemplo, quién conserva el trabajo o no, quién desarrolla su capacidad de pensamiento crítico o no. Entonces, creo que nos debemos prestar atención no a lo que está sucediendo hoy solamente, sino fundamentalmente a lo que viene, porque lo que viene es más profundo y más masivo. Y no está justamente destinado a servir al receptor, sino a servir al que genera esa herramienta. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta los últimos elementos en el tema de los algoritmos y controlar qué es lo que sucede. Como vos bien decías al final del párrafo, es imprescindible que la sociedad regule el uso de estos algoritmos en todas las redes digitales, porque producen efectos gravísimos. No sé si, por ejemplo, un ejemplo muy reciente, está en discusión últimamente la inteligencia artificial. Claro. Y en la inteligencia artificial, una de las cosas que más incidencia empieza a tener es el chat de la inteligencia artificial, que permite mantener conversaciones y obtener respuestas a preguntas simples, que está justamente desarrollado para que la gente deje de pensar. Es como si porque tenés una calculadora electrónica no tenés que saber matemáticas. Sí, además se buscan respuestas como si fueran objetivas. Exactamente, cosa que no lo son. No te buscamos FM de la calle según el chat CGT. Dice que estamos en Viedma, por ejemplo. Ahí estamos en el sur de la Argentina, pero no estamos en Viedma. Después dice que somos una radio comunitaria y otras cosas. Pero... Sí. Pero perdé cuidado, que sin duda el gran problema de eso es que aprende en función de lo que generaron los creadores de Google. Hicieron un algoritmo como para poder detectar cuál el criterio mismo que se utilizaba antes para las publicaciones universitarias. ¿Cuál era la de más mérito? La que más publicaciones tenía. Estamos conversando con Carlos Amorim, que trajo este texto. ¿Podés recordar en dónde se puede encontrar? Sí, este texto se puede encontrar en la revista Acción, ¿sí? En este caso es del 7 de septiembre del 2021, pero está disponible en las redes. ¿Este se que leímos recién? No, el anterior sí. Era del Principios Cooperativos en Acción. ¿Y dónde viene relacionado? La cooperativa, bajo el concepto de la propiedad compartida y la gestión democrática. Perdón, ahí vamos a ir, porque el planteo es muy interesante, el controlar los logaritmos, o ir por el control social de eso, pero antes de eso, estamos conversando con Carlos Amorim, como dijimos que preside en Bahía Blanca el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, viene militando en el ámbito cooperativo desde hace rato. Es egresado de la universidad pública. Hace un rato hablábamos con una funcionaria del Ministerio de Ciencia. Y entonces, la primera pregunta en este segmento, la segunda en este caso, pregunta en este segmento, que es lecturas compartidas,
tiene que ver con tus lecturas hoy, antes de profundizar sobre el tema que trajiste, o dicho de otra forma, ¿qué estás leyendo diariamente en este mundo que acabas de describir tan alocado? Mira, me parece que mis preocupaciones pasan por tratar de entender cuáles son las herramientas que impiden que vivamos mejor como especie, ¿sí? O sea, tienen matices a nivel local en cada región, en cada cultura, en cada país, pero en general todas tienen un destino de mantener una gran proporción de la raza humana que puebla este planeta alejada de la satisfacción de sus necesidades básicas para poder concentrar el poder y dominar. Digamos que el esquema que hoy está planteado en el mundo no le sobran muchos millones de seres humanos. Le sobran. Al sistema ese le sobran. Y a mí no me sobra ninguno. Entonces, mi preocupación siempre es tratar de ver cuál es el próximo paso que piensan hacer para refinar ese sistema de control. Porque a mi edad es seguro que las transformaciones evolutivas no las voy a ver. Pero sí hay que prevenir a la gente joven para que se dé cuenta de que está siendo controlada, está siendo influenciada, está siendo dominada, pero no solamente por diversión. Es una manera de asegurarse la continuidad del poder de los grupos de élite, los concentrados, los que hoy lo tienen, quieren conservarlo. Se resisten a compartirlo, se resisten a hacer que más gente acceda a una calidad de vida mejor. El otro día conversábamos en una mesa de debate con tres referentes de la ciudad, Mónica Oliver, Alberto Rodríguez y Gustavo Kammerberg, del ámbito de la cultura, respecto de los consumos en el, entre comillas, tiempo libre. A partir de, no hablamos del término logaritmos, pero sí de este consumo dirigido, me refiero a Netflix, bueno, las distintas fuentes, en donde el mensaje es precisamente el contrario, es decir, nos venden libertad, pareciera que uno elige todo el tiempo. Yo a veces voy a buscar algunos discos que no están en Spotify, o buenas películas independientes o no independientes, pero que no están en Netflix, etcétera. Con lo cual el tema que has traído resulta central en la forma de vida actual, que en los momentos supuestamente no productivos, en realidad estamos dando información, una serie de cosas cuando consumimos, nuestra vida está seriamente determinada, orientada, si se quiere, por lo menos influida, por empresas privadas que son muy, muy concentradas. Visto así, el futuro llegó hace rato, decíamos ayer en el editorial, porque estas películas que planteaban la vida controlada todo el tiempo por una maquinaria centralizada, bueno, no es Terminator porque no está el robot, pero más o menos. Y sí, en cierta medida sí. Pensá que, un ejemplo, históricamente la sociedad utilizó la comunicación y la educación como manera de cohesionar objetivos sociales, ¿sí? Es decir, alimentarse, defenderse, estar más confortable, alargar la vida. Todo eso necesitó de un código de comunicación entre los integrantes de esa sociedad y de un sistema para preparar a los que van ingresando a la sociedad para que se incorporen de pleno allí. Lo que hablábamos hoy del chat, sí. Ese chat, en un examen universitario se saca un 7. Sí. ¿Sí? Eso significa que aprobó sin mayores problemas. ¿Cómo afecta eso al concepto que tenemos de la educación? Es decir, ¿qué papel pasa a tener un profesor, un maestro, cuando está disponible y lo ponen a disposición pública de todo aquel que tenga una conexión y un celular suficiente como para que directamente dejen de pensar, dejen de analizar, dejen de hacer lo que hace que el intelecto se desarrolle, que es afrontar problemas lógicos, complejos, ir evolucionando en base a eso. Si directamente con una sola consulta y realizar una pregunta, obtenemos una respuesta que es aceptable por los estándares actuales de calificación. Yo pensaba una cosa, cuando yo era profesor en la universidad, sí. Una de las cosas que se admiraba era aquellos profesores que tomaban examen a libro abierto, a carpeta abierta.
¿Por qué? Porque tomaban casos reales donde lo que sucedía es que el alumno tendría que haber aprendido a resolver un caso real y para eso debía usar todas las herramientas que estuvieran a su alcance. Pero la interpretación de lo que leía y la asociación con ese caso real, la explicabilidad de por qué llegaba a una conclusión la proveía el ser humano. En cambio, un algoritmo jamás te explica por qué toma una decisión. Y en este es caso, indiscutible, por otra parte. Exacto, no la explica. No hay razonamiento que pueda oponerse, no hay discusión. Exactamente, no hay un debate y no media ningún pensamiento crítico que haya analizado el origen, las herramientas, el problema y propuesto una solución. Pensaba en profesionales de la salud, en el mismo sentido que planteas que cada vez más se están preguntando cuánto sirve estudiar de memoria los huesitos del cuerpo. Por supuesto, cuanto uno más sepa, mejor. Pero la capacidad de poder interpretar y resolver un problema de un paciente concreto, con esto de trabajar a libro abierto, es lo que puede aportar. ¿Cómo hace un algoritmo? Dice, bueno, los síntomas son, me duele acá, dice la persona, y acá. ¿Y qué hace? Esa capacidad es irreemplazable. Sí. Porque el algoritmo lo único que va a hacer es controlar sobre eso, esa referencia de lo que le preguntaron, cuántas citas puede encontrar en la base de datos y toma, estadísticamente calcula cuál es la respuesta más probable y esa es la que te da. Sí. No necesariamente es correcto. Un ejemplo, si la estadística de arrestos en Norteamérica es fundamentalmente de varones de raza negra. Sí. Si recurre la policía a ver probables candidatos a un delito cometido, ¿para dónde crees que va a orientarse? Claro, sí, hay una película, ¿no? Creo que dirigió o produjo Tom Cruise y la actuó respecto a eso. Hacían análisis preventivos, arrestaban a la gente antes de cometer el crimen. Sí, es el precrimen. En ese caso era Minority Report, era la película. Exactamente. De todas maneras, es una cosa es... Acá ya tuvimos la policía de la provincia de Buenos Aires, ya en los 90 se adelantó. Y disparaba de antemano, ¿se acuerdan de Gatillo Fácil? Era eso, ya te condenaban por morocho y pobre, ya estaba Tom Cruise vino retrasado. Portación de cara, todo ese tipo de cosas. El problema es cuando la gente común empieza a tener disponible reaccionar en base a lo mismo. Claro. El concepto. Y los algoritmos hoy día están empezando a proveer eso. O sea, estamos saboteando el método humanístico que teníamos de generar nuevos miembros en la sociedad, en los cuales a través de la educación generábamos su inserción social y su desarrollo intelectual. Totalmente, y uno todo el tiempo está luchando para escuchar otra cosa que no sea la que, por ejemplo, en el caso de la música, ¿no? Para poner hábitos de consumo, por ejemplo, en términos culturales, y ya la palabra hábitos de consumo está inducida. Pero por ir a buscar cosas que no sean las que a uno le proponen, por ejemplo, en los lanzamientos de los viernes. Estamos conversando con Carlos Amorim aquí en Lecturas Compartidas. Algoritmos, modo de empleo, de la revista Acción, 7 de septiembre del 2021. Perfeccionados por Google en los 90, hoy dominan Internet y determinan qué vemos, consumimos y hasta pensamos. Privacidad, datos personales y concentración. Es el algoritmo, se repite cada vez más en conversaciones cotidianas para explicar lo que ocurre, sobre todo en el mundo digital, y no se termina de entender. ¿Por qué cuando hago una pregunta a Google me responde algo a mí y otra cosa a un amigo?
¿Por qué el que entró después al banco es atendido antes que yo? Es el algoritmo. ¿Pero qué son los algoritmos? Lejos de lo que uno podría suponer, acompañan a la especie humana desde que comenzó a razonar. Ya en la tribu primitiva existían protoalgoritmos mentales del tipo: si pasa un ciervo, tiro la lanza para cazarlo; si se me acerca un enemigo, me defiendo con el hacha. Es que, en concreto, los algoritmos son instrucciones que se accionan cuando se dan ciertas condiciones. Para Wikipedia, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Por ejemplo, los pasos que damos al hacer una multiplicación o una división son algoritmos que nos permiten llegar a un resultado. La formalización de estas herramientas se produjo en el siglo IX de la mano del matemático y astrónomo persa Al-Jurazimi. De ese nombre deformado proviene la palabra algoritmo. También una de las fuentes que tomó Occidente para comenzar a usar los números arábigos. Últimos minutos de lecturas compartidas con Carlos Amorim. En este caso estamos leyendo Algoritmos, modo de empleo. ¿Por qué elegiste este texto? Está respondido un poco en lo anterior, pero específicamente lo que trata la selección de recién. Sí, elegí este texto porque es una cadena de publicaciones que tiene acción sobre los algoritmos en los distintos ámbitos: en lo educativo, en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces, me parece que recomendar a la gente que empiece a buscar información, y que siempre con la cautela de, justamente, si empezás a buscar información, ¿quién te va a direccionar a dónde verla? Un algoritmo. Entonces, mi recomendación es, si pueden acceder a la revista Acción, vean esto y la cadena de notas referidas a la parte de los algoritmos, y después ya con esa información entonces no se priven de buscar en el resto de la web, y ya con un pensamiento más prevenido sobre qué es lo que van a recibir por parte de los algoritmos, empezar a tratar de hacer crecer su información sobre el tema y empezar a tomar conciencia de que eso debe ser compartido con la mayor cantidad de gente posible para que sepan cómo defenderse, así como en su momento uno se defendía cuando sabía el origen de una editorial en un diario, sí, cuando sabía quién estaba atrás de un medio de comunicación y cuáles eran sus propósitos, por más de que no los enunciaran, propósitos ocultos. Así que me parece que lo mismo que sucedía en ese momento y uno distinguía a través de eso, que es esa información previa, hoy debe conocer cuáles son los ámbitos donde va a incidir el algoritmo y cómo puede ser manipulado, engañado y, de última, sometido, porque sí, en definitiva es una herramienta de sometimiento. Sí, porque encima te dicen que los algoritmos los definís vos, o sea que se hace según tus propios intereses, con lo cual, vuelvo a la música para poner un ejemplo claro, alguien cualquiera que tenga YouTube Music o Spotify o lo que sea, yo empiezo a buscar por un lado. Hoy pasamos, por ejemplo, Bebo Valdés. Empiezo por Bebo Valdés. 3 temas después me va a ir al pianista o no, a alguien de ese país más comercial. No es cierto que va según mis intereses, porque siempre te va llevando para algún lado donde ganan guita, que es donde pusieron guita los que produjeron la cuestión. Carlos es Carlos Amorim. Hablamos hace un rato de su rol o lo presentamos en relación a su rol al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En estos 3 minutos que nos quedan, me gustaría, en todo caso, y ahora está la revista Acción, que es una de las también apuestas del sector para, investigar en otro sentido, proponer otras ideas. ¿Por qué? La primera pregunta sería, ¿por qué desde el cooperativismo te parece un buen lugar para oponer ideas a esto que acabas de señalar, por ejemplo, la concentración de este tipo de empresas, o por ejemplo, para ser más gráfico, lo que decías de que hay un par de millones que para este sistema están sobrando en el mundo, porque esto sería diferente, si lo que hay que resolver es una economía,
con recursos finitos para el cooperativismo. Mira, el cooperativismo yo lo veo como un puente entre una realidad y una utopía. Es el puente a transitar para la evolución desde un capitalismo salvaje, que es el que se trata de instalar en este momento. Hay algunos con matices, pero no dejan de estar bien recostados sobre ese sector, y una sociedad en la cual todo sea de todos y todo sea compartido. Basándonos en que los recursos, muchos de ellos no renovables, son finitos, hay un momento en el que la especie va a necesitar que todo sea compartido para que sea administrado de la forma más económica posible, pero con una visión de la supervivencia de la especie, ¿de acuerdo? No de la acumulación de riquezas innecesarias en manos de pocos, que no producen ningún efecto favorable a la evolución y al sostenimiento de nuestra especie humana. El cooperativismo es un puente que empieza a transitar dentro del esquema actual hacia aquello. ¿Por qué? Porque la propiedad naturalmente es compartida, porque cada hombre vale un voto, porque los principios cooperativos aseguran la gestión democrática, es decir, que todos participan desde la base en elegir los representantes, pero el poder sigue estando en la base. Digámoslo, si lo queremos asimilar a la política, ¿quién deja de decir que el poder pertenece al pueblo? Bien, sin embargo, la organización de poderes es al revés, desde la cabeza de la pirámide hacia los municipios. ¿Alguien se anima a organizar la nación al revés? El filósofo Enrique Dussel plantea que la corrupción es eso, más allá de la guita o este tipo de denuncias, la corrupción es pensar que el poder está arriba en vez de que está abajo. Exacto, tal cual. Entonces, yo creo sinceramente que el cooperativismo es una herramienta que si la difundiéramos masivamente a nivel de la educación infantil y la permaneciéramos así, y favoreciéramos dentro de las promociones de la comunidad la creación de las cooperativas y el ejercicio real de la cooperativa, me parece que es un método para llegar a una transición no cruenta, también hay revoluciones, que pase de ese modelo con exclusión de millones a un modelo donde esos millones se integren en un pie de igualdad con los demás. Yo agregaría, cuando se pudre todo, como en el 2000, los que supuestamente la tienen clara, son los grandes economistas, liberales, se rajan y finalmente las cooperativas terminaron haciéndose cargo de buena parte de la economía en aquel momento. La comunidad que se organiza para satisfacer una necesidad. Pero recordemos una cosa, ahí no alcanza. Una cooperativa es legítima si se asocia para gestionar una necesidad y satisfacerla. Pero si no cree que ese método sirve para todo lo demás en la vida, entonces no quiere transformar la sociedad, quiere solucionar su problema. Yo creo que el cooperativismo es esa otra cosa, es eso de decir, esto sirve para todo. El Banco Crédico, del cual el instituto es la madre de su nacimiento, no se puso para tener un banco y ganar plata, se puso para demostrar que el cooperativismo puede funcionar en el sistema financiero siendo eficiente y democrático y no traicionando los valores del cooperativismo. Muchas gracias por venir, un placer conversar contigo. Gracias a vos, Astor. Carlos Amorín pasó por Lecturas Compartidas. Y de esta manera nos despedimos de un programa de radio de emisión diaria que se llama... Un grillo en tu almohada. Un grillo en tu almohada. Operado por Maya Dittler. Un grillo en tu almohada. Producido por Lucas Sebastián Sánchez. Un grillo en tu almohada. Colisionado por Astor Vitale. Quédate en la radio, ya llega Silvia Pirillo, Mundos y